que sufrió acoso de parte de un seguidor, de una persona, un fanático, que le mandaba cosas, le mandaba mensajes, la seguía por todos lados, desde sus 15 años, o sea, los 15 años de Celeste Cid. Tenemos las capturas para compartir porque ella lo contó en las redes sociales, dijo, ahí está, mirá. Cuando tenía 15 años empecé a recibir regalos de una persona en mi lugar de trabajo. Cajas con fotos mías recortadas de revistas, junto a decenas de preservativos usados y cartas, muchas cartas. Claro, no era un regalito común y corriente que te puede mandar un fanático, que está todo bien. Ahí está mandando preservativos usados. Realmente es un horror. El tiempo pasó y ella tenía 15, ya era adolescente. Estamos hablando de la nena. El tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a esta persona, quien no solo no paraba de escribirme a mí por cuanta vía encontrara, sino que además lo hacía con mi familia, mis amigos, conocidos y compañeros de trabajo. Ante los bloqueos a los que tuvimos que recurrir, a las reiteradas cuentas que esta persona seguía abriendo, empezó a cambiar el volumen y cada vez fueron más fuertes el hostigamiento y las amenazas. A todo esto, este hombre tenía una perimetral, ella un día viaja a Uruguay, y aparece este loco. Claro, esta persona aparece ahí en una feria, creo que ahí está, en la Feria del Libro de Uruguay, donde estuve hace casi 2 meses. Claro, apareció de nuevo ahora, la contactó ahora, o sea, ella tenía 15 años, le mandaba, después frenó, claro, y volvió a aparecer este hombre que en realidad nunca frenó. O sea, que hace re poquito, ¿no? Al estar fuera de Argentina, en donde tiene una perimetral y no puede acercarse, tuvo la lucidez, decía hacerlo allí, donde la perimetral no tiene alcance. Por suerte la policía pudo reconocerlo y frenarlo antes de que llegue a la sala donde me encontraba presentando mi libro. Claro, imagínate igual vivir con miedo. No, una locura. Porque ella dice, bueno, me voy a algún lado y aparece este tipo que desde los 15 años le mandaba estas cosas espantosas. Estamos a la espera de que un juez vea la gravedad del comportamiento sistémico que esta persona mantiene por más de 20 años. Hoy ya me genera miedo, no puedo desoír sus amenazas. Bueno, es más largo el comunicado, le agradece a la doctora Melissa García Abogado por estar acompañándome, está asesorada, por supuesto, la actriz Celeste Cid, que confesó que tiene un acosador. Ahora vamos a tomar contacto con Cecilia Albamonte, que es psicóloga forense, para que nos cuente un poquito más sobre cómo actuar ante estas situaciones, qué es lo que hay que hacer, cómo proceder también, si hay una persona, porque no necesariamente tiene que ser famosa. Celeste Cid contó en sus redes sociales y lo hizo público, pero debe haber un montón de casos. Cecilia Albamonte, muchísimas gracias por atendernos. Barbie Corbalán te saluda. ¿Qué tal? Hola Barbie, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, por tener la opinión. Sí, estuve viendo y estuve leyendo un poco el caso, esto que mismo estabas diciendo vos sobre Celeste Cid y lo que le pasó con el acosador y, bueno, los años encima que lleva, ¿no?, con esta situación de acoso. Y lo que tenemos que tener muy en claro, justamente estamos hablando o estamos pensando de un perfil de una persona que claramente tiene una estructura psicopatológica complicada, compleja, en la cual su obsesión, porque el acosador lo que hace es obsesionarse, empieza a perseguir a su víctima sin importarle y básicamente sin tener empatía. O sea, lo que aparece como primordial es esa necesidad de controlar, dominar, generar un miedo muy grande hacia su víctima y todo ese conjunto de conductas, esas conductas que lleva el acosador, que muchas veces tiene un perfil, ya cuando encima pasan tantos años, desde un lugar de una estructura perversa, ¿no? Nosotros, los seres humanos, tenemos distintos tipos de estructura. La mayoría somos neuróticos, o sea, somos histéricos, un poco obsesivos, un poco rasgos, y después está la psicosis y la perversión. Bueno, este perfil de estas personalidades encaja en lo que sería la estructura perversa, donde es una estructura que ni siquiera estamos hablando, bueno, a ver, quizás se le pasa porque es un tratamiento y se puede tranquilizar o puede cambiar. No, lamentablemente son estructuras que con el tiempo apuestan a más. ¿Y cómo es la estructura del perverso, Diego? ¿Cómo se diferencia un perverso a un neurótico, no? Entendí que decías que era lo normal. Exactamente, bueno, justamente el perverso, esto que hizo, esta conducta que tiene, ¿no?, de enviarle preservativos usados, que uno dice, ¿cómo podría llegar a tanto? ¿Cómo podría? Bueno, porque es una estructura donde la persona tiene empatía, o sea, no existe la empatía por el otro, no es un, le estoy haciendo daño, ¿cómo lo va a sentir? ¿Qué le va a causar a la otra persona? ¿Qué va a generar en la otra persona el recibir eso? ¿Piensa que es positivo? No, el otro, en este caso... Perdón, piensa que, por ejemplo, ese regalo, entre comillas, en este caso la actriz o quien es acosada, piensa que lo va a recibir como una especie de ofrenda, de regalo, o sabe que está haciendo daño mandando eso?
tiene conciencia de situación, tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y justamente esa gran necesidad por dominar y controlar y poner al otro en un estado de alerta, de indefensión, de impotencia, es lo que le genera el placer. Entonces apuesta cada vez más provocando este placer donde ella termina con un botón antipánico. Ahora, bueno, leí que está con un segundo botón antipánico después de lo que le pasó en Uruguay, y justamente lo que hay que tener muy presente y muy en cuenta es que tiene que ver que, a ver, la víctima, las víctimas, o sea, en este caso estamos hablando de Celeste Cid, pero en general puede ser una no conocida, no famosa, que también sufra lo mismo, y suelen entrar en pánico, porque entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Uy, si salgo y me lo encuentro y no hay nadie me defiende. Entonces, es más, hasta muchas veces los ataques de ansiedad y que terminan en ataques de pánico pueden tener que ver con situaciones de acoso, cualquier tipo de acoso, ¿no? Pero estamos hablando acá de este acoso y de la gravedad de estas conductas, donde es una persona sin ningún tipo de empatía y que la conducta que tiene y que apuesta cada vez a más tiene que ver con una cuestión de intimidar al otro, provocar la angustia, provocar el miedo y terminar en un pánico, que es lo que seguramente pueda tener hoy Celeste Cid, que y eso puede estar contenida, puede estar con... Perdón, no, y eso al acosador le genera placer, porque mientras vos decías, hablando de este caso como disparador, ¿no? ¿Sabes qué? Me acordaba, no tengo muy bien fresco el caso, de la profesora de inglés. ¿Se acuerdan que era una profesora de inglés que lamentablemente perdió la vida en manos de un acosador, de una persona que creo que había sido su alumno o era vecino del barrio? Ahora voy a refrescar bien el caso, pero en este caso no era una persona con exposición, era una profe de inglés que iba caminando y sufrió el ataque de este agresor. Cecilia, ¿cómo es o cómo hay que hacer este tipo de denuncias? ¿Cómo hay que proceder para que se te escuche también, ¿no? Porque uno puede decir, no, tengo un acosador, bueno, y a veces se minimiza, bueno, por ahí puede ser solo por Instagram y nada más. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasos hay que tener en cuenta a seguir? A ver, todo acosador empieza desde un nivel básico, 0, ¿no? O sea, por ahí empezó con cartas. Y después ya fueron más seguidas. Y después ya fue con un agregado de algún otro elemento. Digo esto volviendo al caso que estamos viendo hoy con Celeste. Entonces, no podemos, primero, ante la situación que le pase a quien le pase, minimizar ninguna situación, que es lo que se tiende a hacer. Bueno, no pasa nada, bueno, a ver, se enamoró de vos, bueno, no, a ver. Siempre es el tener el resguardo, el tener el cuidado de decir, bueno, ¿frente a quién podemos estar nosotros? Realmente, ¿es una situación para que nos empiece a preocupar? Bueno, si empezamos a notar una frecuencia, o empezamos a notar un seguimiento que ya pasa de ser lo normal o lo esperable de un fanático, supongamos, ¿no? Y hay que dar sí o sí aviso a la policía, hay que hacer una denuncia. Y muchas veces, ¿qué pasa? Bueno, no, por ahí no es para tanto, o minimizan o no se quiere tomar una denuncia. Y es pedir que se la tomen la denuncia, es realmente intentar que se lleve a cabo los pasos procesales, los pasos procesales judiciales que tienen que llevarse a cabo a partir de una denuncia, una investigación. Son personas que tienen que ser evaluadas, que tienen que haber un psiquiatra, un psicólogo, ver qué estructura realmente pueda tener esta persona. Valorar el riesgo, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que lo hace una vez que una persona que lo toma como modus operandi y que lo ha hecho durante toda su vida con distintas personalidades, sea famosa o no, pero bueno, todo eso tiene que ser evaluado por profesionales y no podemos desestimar los casos. Claro. A ver, esto lo hablo, yo soy psicóloga forense, soy perito de parte y trabajo muchísimos más. Ahora estoy trabajando afuera de Argentina con casos de violencia sexual, de acoso sexual, violencia sexual, y realmente, o sea, no es que pasa en un solo lugar, esto pasa a nivel mundial y el punto es cuando se desoye, cuando no se toman las precauciones que hay que tomar desde los lugares, ¿no? Vuelvo. ¿Cuál es el lugar? Y que el órgano judicial tiene que actuar, no puede que le denuncien, bueno, un fanático más. O sea, perdón, encontré el caso. O la maestra, bueno, el alumno.
Era Paola Estefanía Tacacho, profesora de inglés de 32 años, que había ido al gimnasio, esto pasó en Tucumán, se dirigió de regreso a su casa, que estaba a unas pocas cuadras, eran las 9:30 más o menos, cuando fue abordada por un hombre que luego de mantener una fuerte discusión con ella sacó un cuchillo y la apuñaló por lo menos 6 veces. La primera fue por la espalda cuando la mujer quería dejarlo atrás y escapar. Él había sido, bueno, esta chica lamentablemente murió en el lugar, fue asesinada en ese lugar en la calle, pero esta persona, este hombre era su alumno, Mauricio Parada Parejas, un hombre que había sido su alumno en las clases de inglés que la joven impartía en un terciario en 2014. Esto pasó en 2020, mirá la cantidad de tiempo. 6 años. Y ahí lo vemos también con Celeste Cid, Cecilia, que ha pasado muchísimo tiempo, desde que ella tenía 15 años. Ahora la Feria Más de del 20 Libro años Uruguay. pasaron. Más de 20. Claro, y estas personas no dejan su obsesión de lado. Justamente lamentablemente, en vez de que dejan la obsesión de lado o que cambie el personaje, tienden a que cada vez se obsesionan más, ¿no? O sea, vuelvo, o sea, uy, si logré por ahí generar un poquito de miedo, bueno, voy por un poco más. La perimetral se presenta en Uruguay, y en Uruguay la perimetral, ¿qué me pasaría? No me pasaría nada, entonces voy a Uruguay. O sea, justamente, como tienen una personalidad desde el lado del delito, una estructura delictiva, no están midiendo el riesgo, no están preocupados por si los agarra la policía o a ver cómo se van a manejar o cómo van a reaccionar frente a una posible situación compleja. O sea, es justamente la palabra de la obsesión, ¿no? Ellos tienen un punto, una víctima, un punto de fijación, y con ese punto de fijación se manejan en lo que quieran hacer para conseguir su objetivo. Incomodarla, intimidarla, generarle miedo, conseguir algo que muchas veces incluso saben que no van a conseguir nada, porque no es que está esperando, no sé, que Celeste Cid le termine respondiendo la carta. No, lo que está esperando es generar la conducta que genera. Desde lo profesional, ¿puede haber alguna modificación en el tratamiento a estas personas que sufren, digamos, este tipo de condición? Decís, a un acosador te tocó, digamos, como profesional atenderlo, digo, ¿se puede lograr algún cambio desde lo profesional con estas personas? Estamos hablando del lado del acosador. Exactamente, digo, ¿cómo? Si es una estructura... Sí. A ver, mira, justamente hoy a la mañana me reuní con un colega hablando del tema de los perfiles, de este tipo de perfiles, en realidad de abusadores sexuales, ¿no? Sí. Pero, bueno, lo que hay que primero y principal evaluar es si la persona lo hizo una vez o si es reincidente, si ya tiene un modus operandi. Ahora, esta persona que hace más de 20 años lleva a cabo esta conducta, no habría un pronóstico muy favorable en que pueda cortar con su conducta, en que pueda cambiar, en que pueda entender, porque básicamente lo que no puede tener, hay dos cosas. Uno es que no tiene empatía. Claro. Estamos hablando de rasgos cuanto menos, ¿no? O sea, estoy hablando sin haberlo evaluado a él, pero cuanto menos de rasgos psicopáticos. Y el psicópata es una persona que lo único que le interesa es mantener el control sobre el otro, manipular al otro. Ahora, entonces, Cecilia, si se realiza todo el peritaje correspondiente, ¿no? Y se da con una persona con este perfil, ¿esa persona debería estar internada, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico o en una unidad así del estilo? En realidad, a ver, vamos a volver a lo mismo. Si es una estructura perversa, que no es una persona que está atravesando un brote psicótico, que de golpe le vinieron voces y le dijeron, hablale a Celeste, que es la mujer de tu vida y que se va a casar con vos y acosala. O sea, eso sería una psicosis. Estamos hablando de una perversión. O sea, podría estar preso. Tiene que estar detenida. Claro, preso entonces. Tendría que estar detenida en un penal, no en un psiquiátrico. Tal cual, ahí está. Entonces, sí, por eso digo, con todos los peritajes correspondientes, con todas las pruebas, a ver, y obviamente que la justicia lo determine. Pero entonces, hay el tipo de persona que estamos hablando, entonces iría a la cárcel. Podría ir a la cárcel, vamos a decir, en potencial. Si es que ponerle Celeste Cid hace la denuncia y demás. Es que, a ver, incluso si se hace una evaluación y la estructura de personalidad y psicopatología que se arroja tiene que ver con una psicopatía, con manipulación, con falta de empatía, con falta de control de impulsos, porque lo que está haciendo es falta de control de impulsos, no tiene freno inhibitorio, con una estructura más del lado de la perversión y
acá las medidas que hay que tomar tienen que ser justamente medidas de protección, por un lado de protección a la víctima y por el otro lado de, bueno, que él pueda cumplir con alguna medida judicial en función a lo que hizo. Que vuelvo, no estamos hablando de una persona que está bajo un brote psicótico y, bueno, las voces del más allá le están mandando a hacer algo. Tampoco estamos hablando de una persona que sea débil mental y que no pueda estar en su sano juicio. Una persona que comprende y dimensiona a dónde llega su accionar. Cecilia Albamonte, psicóloga forense, muchísimas gracias por esta comunicación, reflexiones y para entender un poquito más sobre este tema. Te mandamos un abrazo grande. Otro y muchísimas gracias a ustedes. Muy clara y muy amable. Nosotros estamos en Bravo, Argentina. Ya estamos a poquitos minutos de terminar el programa.